A ver, el televisor moderno es, en cierto modo, una ilusión. Cuando pensamos en la tele nos vienen a la mente estas pantallas ultrafinas, ¿verdad? De cristal impecable, súper silenciosas, pero la realidad es que su origen es muchísimo más oscuro y, sobre todo, mucho más ruidoso. Nació literalmente entre engranajes pesados, cables de cobre y líneas de telégrafo. Era básicamente una especie de bestia industrial rarísima. Para entenderlo, viajemos un momento a la década de 1880. Resulta que un inventor llamado Paul Nipkow tuvo una idea totalmente insólita. Creó un disco de metal lleno de agujeros que, al girar a una velocidad vertiginosa, era capaz de cortar una imagen física en pequeños fragmentos. Unas décadas más tarde, John Logie Baird llevó toda esta locura un paso más allá. Sincronizó estos discos con luces de neón y, casi por arte de magia, logró descodificar el movimiento en sí. Pero claro, tenemos que tener en cuenta la naturaleza de estos primeros aparatos. Olvidemos por completo la idea de un mueble elegante para el salón. Eran auténticos armatostes industriales, máquinas toscas, supervoluminosas, y encima la imagen que escupían era minúscula, literalmente del tamaño de un sello postal, apenas una silueta borrosa parpadeando en medio de la oscuridad. Y bueno, todo esto nos lleva a explorar un concepto verdaderamente fascinante, la llamada cultura material. Porque, seamos sinceros, las grandes invenciones nunca surgen en el vacío. Estos objetos solo cobran sentido y solo sobreviven cuando una sociedad realmente los necesita. Si no hay una necesidad real detrás, la máquina, por muy ingeniosa que sea, simplemente desaparece. El punto clave aquí es que nuestras necesidades humanas mutan constantemente. Van cambiando, empujadas por el espíritu de cada época, y es precisamente esa transformación, que a menudo es casi invisible, la que acaba moldeando las máquinas que decidimos inventar. Y lo que es más importante aún, las que decidimos adoptar y meter en nuestras casas. Fijaos en este contraste tan peculiar. Por un lado tenemos un garabato, ese gancho de madera y hierro típico del siglo XVIII, y por otro un televisor mecánico de los años 20. El garabato resolvía un problema de supervivencia pura y dura en los entornos rurales, mantener la comida a salvo de los ratones y los gatos, así de simple. En cambio, el televisor apareció para cubrir una carencia totalmente moderna. Hablamos del anhelo de entretenimiento instantáneo, de esa sed inagotable de información. Y todo ello, claro está, servido de la manera más cómoda posible, sin asumir ningún riesgo y sin tener que salir del santuario protector que es nuestro hogar. Pero para llegar a ese punto, algo muy profundo tuvo que hacer clic en la mentalidad colectiva. Porque para convencer a alguien de meter una ruidosa caja parpadeante en su casa, el terreno tiene que estar preparadísimo. Hacen falta unas condiciones económicas y, sobre todo, ideológicas muy concretas. La percepción misma de lo que consideramos necesario tiene que haber cambiado por completo. Para entender cómo ocurre esta mutación en la vida real, la historia nos deja un caso de estudio interesantísimo. Mar del Plata, en Argentina, allá por los años 60. Es un escenario perfecto que nos muestra paso a paso cómo esta extraña máquina comenzó su implacable y casi silenciosa invasión doméstica. Resulta que cuando el famoso Canal 8 llegó a la ciudad en 1960, la tele era un lujo prácticamente inalcanzable para la mayoría. Era, de hecho, un espectáculo público. La gente se aglomeraba en los clubes o en los bares del barrio para verla. Se vivía como un evento totalmente comunal, algo que hacías fuera de casa con los demás. Imaginemos la escena por un momento. Decenas de niños del barrio corriendo cada tarde hacia la única casa de la calle que tenía esa luz encendida. Los adultos, por su parte, miraban el aparato con bastante desconfianza, casi como si fuera un artefacto peligroso. Pero los más pequeños, bueno, ellos estaban absolutamente hipnotizados por ese mágico resplandor azulado. Y claro, esta pequeña migración infantil diaria acabó alterando un equilibrio social que era muy delicado. Imagina la invasión constante de vecinos cruzando los umbrales de casas ajenas. Esto provocó algo impensable hasta entonces. Las rígidas fronteras sociales del barrio empezaron a difuminarse. De repente, la línea que separaba la calle pública del refugio privado familiar casi desapareció. Y es que durante muchísimo tiempo el dogma había sido inquebrantable. Por un lado, existía el mundo exterior, el del trabajo, la calle, a veces hostil, y por otro, el mundo interior, el santuario intocable de la familia. Pero, de buenas a primeras, una caja luminosa en medio del salón estaba desafiando por completo esa estricta separación. El gran punto de inflexión llegó a mediados de los 60. Los precios empezaron a bajar considerablemente y el crédito se hizo mucho más accesible. ¿Y qué pasó? Pues que las familias, que ya estaban bastante agotadas de tener a sus hijos metidos todo el día en casas ajenas, terminaron claudicando. Empezaron a comprar sus propias teles, básicamente como estrategia para mantener a los niños entretenidos bajo su propio techo.
Y justo en ese momento, la máquina se consolidó. Pasó a ser lo que podríamos llamar un accesorio básico, una pieza verdaderamente fundamental en la casa. Dejó de ser ese aparato extraño y sospechoso para convertirse en el mueble principal, casi como un ancla pesada que daba sentido al centro del salón. Si lo pensamos bien, el impacto sociológico de todo esto fue absolutamente brutal. El televisor logró algo que era inédito en la historia. Consiguió domesticar el mundo exterior. Nos permitía observar noticias de lugares lejanos, deportes, eventos, y arrastrar todo eso de forma completamente segura hasta el mismísimo corazón de nuestra esfera privada. A partir de ahí nació un concepto interesantísimo, la privatización móvil. Es una paradoja tremenda, de verdad. Por un lado, la sociedad se volvió físicamente mucho más aislada, todos encerrados tras sus paredes. Pero al mismo tiempo estábamos visualmente conectados con cada rincón del planeta. Estábamos confinados en casa, sí, pero nos sentíamos omnipresentes. Hasta la mismísima arquitectura de nuestra intimidad tuvo que doblegarse. Antes, si lo pensamos, los sillones y las sillas se colocaban mirándose entre sí para facilitar la conversación. Pero con la llegada de la tele, todo el mobiliario del salón pasó a apuntar estrictamente hacia un solo punto de luz. El cuarto de estar se convirtió, literalmente, en un palco en primera fila frente al gran teatro del mundo. Sobra decir que las dinámicas familiares jamás volvieron a ser las mismas de antes. El espacio doméstico había encontrado un nuevo eje gravitacional. Ese fuego tradicional de las antiguas chimeneas, alrededor del cual nos reuníamos durante siglos, fue reemplazado por el zumbido y el brillo hipnótico de este nuevo fuego electrónico. Y no deja de ser bastante irónico. Aquellos mismos adultos que al principio le temían al artefacto, que lo veían como una especie de invasor peligroso en el hogar, terminaron por rendirse, cedieron por completo ante su presencia magnética y ante ese flujo constante, casi reconfortante de compañía artificial. Todo esto es la prueba perfecta de cómo evolucionamos de la mano de la tecnología. La tele pasó de ser una auténtica rareza mecánica llena de cables a convertirse en un lujo público, y de ahí dio el salto definitivo, incrustándose en nuestra cotidianidad como una necesidad absoluta. Hoy en día es algo tan básico e incuestionable en una casa como puede serlo tener una nevera. Ahora, si conectamos todo ese pasado con nuestro presente más inmediato, la perspectiva es bastante abrumadora. Evidentemente, la tecnología ha dado un salto increíble. Aquellos pesados discos mecánicos dieron paso a microchips que ni siquiera podemos ver. Pero ojo, el poder magnético de esa pantalla y su función social, eso solo ha hecho que multiplicarse. La verdad es que el recorrido de este invento es asombroso. Una máquina tosca y ruidosa, engendrada entre puros engranajes industriales, logró tejerse de manera impecable en la intimidad de nuestra vida doméstica. Reconfiguró de forma permanente nuestros espacios, la forma en la que gestionamos nuestros silencios y cambió para siempre el concepto mismo de lo que consideramos hogar. Y bueno, al contemplar toda esta evolución, al ver cómo la luz de infinitas pantallas parpadea hoy en cada rincón de nuestras vidas, inevitablemente nos inunda un silencio muy reflexivo. Nos deja un espacio abierto para cuestionarnos, de verdad, la profundidad de esta relación tan simbiótica que hemos creado. Solemos pensar que fuimos nosotros quienes decidimos traer la máquina a casa para que nos sirviera, para poder dominar y observar el mundo cómodamente desde nuestro sofá. Pero viendo cómo hemos llegado a orientar todo nuestro tiempo e incluso nuestros muebles hacia su brillo, nos queda flotando una última pregunta. ¿De verdad fuimos nosotros quienes domesticamos al televisor? ¿O fue, en realidad, el televisor quien acabó por domesticarnos a nosotros?